Hola Bárbara, encantado de que estés aquí en esta entrevista, que te tengo que decir que tenía ya ganas después de leer tu libro, que ya nos contarás a continuación vamos a tratar bastante de mucho de la esencia del libro. Sí, pues Y gracias Jorge, a ti también por proponerme esta entrevista, por ujú, haber echado un ratito con el libro y haberlo leído así reflexionando y observando todo lo ujú. que se cuenta. Pues sí, la verdad que tiene mucho de psicología, que, que por eso tenía ganas de hacerte la entrevista. Y me di cuenta de que podemos hablar de cosas interesantes pues, sobre la vida, de las personas, pues, de mucha psicología en general, ¿no? Bueno, Sí. Bárbara, me gustaría que nos comentases un poco sobre ti, que te conociéramos un poco más. Y una de las cosas que me llamó la atención fue que has estado en Suiza y que nos Ujú. comentases un poquito tu experiencia allí, cuánto tiempo estuviste, fue tu adaptación. Pues a ver, yo sí he estado en Suiza 6 años y medio Ujú, en total. Me fui, bueno, yo terminé la carrera de enfermería en junio de 2015 y en agosto del 2015 ya me estaba yendo para allá. Entonces, a ver, yo elegí Suiza en un principio porque tenía una parte italiana, aunque al final acabé en la parte francesa, pues por ujú, cosa de la... Eh, porque yo sabía hablar italiano, entonces pensaba que la parte italiana, pues obviamente iba a tener más facilidades con el idioma. ujú, Entonces, yo sabía italiano porque había estado de Erasmus en Italia y porque lo había estudiado en la escuela de idiomas. Y bueno, allí empecé de au pair, cuidando a niños, y encontré una familia en la parte francesa de Suiza que la madre era italiana. ajá, Entonces yo pensaba que los niños iban a hablar italiano. Me acuerdo la primera vez que yo estaba con la niña, en 6 añitos, le estaba cepillando el pelo y yo le hablo en italiano. Y me dice, excusez-moi, je comprends pas. Y digo, hostia, no era lo que me esperaba. Y bueno, y pues me tuve que poner muchísimo las pilas con el francés, porque yo cada vez que entraba en un sitio, en una tienda, al salir yo, au revoir, cada vez lo ujú, decía de una forma distinta, au ujú, revoir, y la gente no se enteraba de nada, ¿no? Entonces, estuve ahí con un curso intensivo de francés. Después, en Suiza, es que Suiza pertenece a la Comunidad Económica Europea y a Europa para unas cosas sí, para otras. sí, ujú, Entonces, por ejemplo, para el diploma de enfermería tenías que validarlo por la Cruz Roja Suiza. O sea, mi ujú, diploma español de grado no es válido en Suiza. ujú, Entonces, es una serie de papeleos y también se necesita un B2 de cualquiera de los tres idiomas oficiales, o alemán, o francés, o italiano. ujú, Entonces yo menos mal que lo tenía de italiano y de hecho mi diploma suizo está escrito en italiano. ujú, Entonces, bueno, después terminé con la familia au pair, estuve haciendo misiones de interina, estuve también 3 años trabajando en una fundación de niños discapacitados, que de ujú. hecho con muchos educadores sociales, que ahí conocí muy bien la profesión, que es una muy bonita profesión. Son como enfermeros, pero de la educación, o sea, también son personas que están 24 horas con la persona que necesita ayuda. Ujú, Es bastante parecida a la dinámica, pero más enfocada, sus cuidados son pues, educación. Y bueno, y después he estado 1 año y medio trabajando en el hospital regional, el hospital público regional en psiquiatría. Y bueno, yo durante todo esto, estos 4 últimos años, he estado estudiando acupuntura. ujú, Entonces yo terminaba el año pasado, a finales de año, terminaba mi diploma de acupuntura y por eso también, entre otras cosas, he decidido lo de volverme aquí a España. También ajá, es que esta novela, pues, de la que estamos hablando, no sé, sí, pues esta fue creada en Suiza, esta salió ajá, de Suiza, aunque está escrito en español, que esto es precisamente una de las cosas que a mí me causó mucha frustración, porque ujú, yo, en la parte francesa de Suiza, publico una novela en español. Vale, pues muy bien. ¿Quién me va a leer? Pues amigos así cercanos, 3, 4 personas,
gente que yo conozco española por allí, pero claro, la novela estaba aquí donde en España. La gente que la estaba leyendo estaba aquí, entonces a mí me provocó mucha frustración el estar lejos porque claro, han sido 4 años para esto. 4 años desde que yo empecé en 2017 hasta que se publicó en 2021. Entonces, para mí es un trabajo y una parte muy importante de mi vida y todas mis reflexiones y tal, que yo llevo mucho tiempo en crearlo. También, como estuve estudiando, mientras la escribía, estuve estudiando acupuntura, taoísmo y tal, también tiene algo así de toda esa filosofía. Y bueno, entonces es otra de las cosas que me hizo tomar la decisión, porque tengo en mente ya la segunda novela. Sí, te lo quería preguntar ya, más adelante, pero ya que lo has tocado, bueno, creo que es conveniente preguntarla ahora. ¿Cómo fue esa experiencia de escribir el libro? Me has comentado 4 años, desde el 2017 hasta finales de 2020, 2021. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue? Primero, ya lo introduzco, tienes un blog, que por cierto ya lo pondré por aquí también en el vídeo, y me gustaría, bueno, ¿cómo empezaste con ese blog? Y luego también, ¿cómo se te surgió la idea de escribir el libro? Pues mira, qué guay que hablemos también del blog. A ver, el huevo o la gallina, ¿quién empezó primero? Creo que empezó primero la novela. Pero te voy a explicar. En 2017 yo tuve un momento, fue justo antes de empezar a estudiar acupuntura, yo tuve un momento en el que me volví a replantear las cosas de nuevo. Me cuestioné, por ejemplo, lo que es la medicina occidental, como nosotros la conocemos, que es a base de medicamentos y tal. Y me cuestioné un poco y pensé en otras formas de hacer las cosas y tal. Y entonces, obviamente, la medicina que nosotros conocemos, yo soy enfermera, he estado trabajando hasta hace un mes, estaba yo trabajando en un hospital, o sea, yo no tengo ningún problema. Pero sí que sé que no es solo eso. Hay otras formas de tratar, como por ejemplo la acupuntura en este caso, que es de lo que yo estoy formada, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento de replantearme las cosas, claro, cuando has estado durante, bueno, yo en 2017 creo que tenía 25 años, ahora mismo tengo 28. Bueno, pues durante 25 años o 24 años construyendo todo lo que son tus valores, cómo funciona la vida, cómo se relaciona la gente. También el hecho de estar viviendo en otro país con otra cultura, porque en Suiza lo que es la relación interpersonal y tal es otras estructuras, otra forma de relacionarse. Entonces como que te vuelves a replantear todo, cómo se relaciona uno, cosas claras sabrás que son básicas del ser humano para sentirse bien con su ambiente, ¿no? Entonces, pues eso, como de que de repente me empecé a replantear todo y me dio bastante miedo de decir, hostia, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo funciono yo? ¿Qué bases me fundamento yo ahora? Y el que tenía yo a mano en mi mente, buscando la agenda de gente que podía ayudarme, me acordé de mi profesor de filosofía del instituto, Bermúdez Torres, que de hecho la novela está dedicada a él, y que él no lo supo hasta que no recibió el libro. Pero bueno, eso es el caso que hablé con él y tuvimos una conversación por teléfono y después de la conversación yo lo anoté todo en el ordenador para que no se me perdiera. Siempre hago eso, mi forma, yo he escrito desde pequeña, mi forma era eso, era cada vez que tenía algo de lo que necesitaba reflexionar, sobre todo eran cosas a reflexionar o sentimientos, era anotarlos para después verlos desde la distancia y poder evaluarlos y poder reflexionar sobre ello tranquilamente. Pues lo anoté y poco a poco fui reflexionando sobre eso, la idea fue creciendo y llegó a un punto que digo, pues quizás me puedo lanzar a hacer una novela. Y así surgió. Y entonces surgió también en el 2017, que de hecho el primer post está en la novela, que es el del Vete lejos, vete sola. Sí. Y el blog surgió precisamente ya que me estaba metiendo
en hacer una novela, ir publicando cositas para ver qué le parecía a mis amigos y tal. Son como pequeñas reflexiones de 1 o 2 páginas sobre un tema particular, y también era para entrenarme yo en diferentes situaciones con diferentes personajes. Era una especie de autodidacta en ese sentido. Era Autorreflexión, ¿no? exacto, como me iba viendo yo qué tal se me iba dando y me iba poniendo yo como mis deberes. Sí, además que la escritura, yo no he publicado un libro, pero sí que escribo muchas veces en el diario. Y tengo que decir que la escritura, escribir engancha, porque hay veces que cuando yo suelo escribir a diario en una especie de cuaderno que tengo, y hay veces que pasan 2 días y no escribo, y es como que tienes esa sensación de ponerte 15, 20 minutos a escribir un poco, bueno, tus pensamientos o lo que tú sientes o lo que te ha pasado, ¿no? Entonces, no Sí, sé si tienes esa, un poco también te pasó eso con la escritura, ¿no? Como que... sí, es como el momento así como de meditación, entre comillas. Sí, Sí, sí. sí, pasa eso. Y por ejemplo, todos los relatos que yo tengo ahí en el blog y algunas poesías, lo que estoy pensando hacer, porque están ahí en el blog un poco perdidos, hay alguna gente que lo sabe y tal, pero están ahí. Y lo que tengo pensado hacer para este primer trimestre de este año es coger todos los relatos, añadirles algo más. Aparte, los relatos no los voy a tocar, pero les voy a añadir a cada relato una reflexión extra y lo voy a autopublicar por Amazon. Y entonces sí, ya es algo como que forma parte de mi vida, y como que ya es como dicen de los tatuajes, ¿no? Una vez que te haces uno, ya no puedes parar. Sí, sí. Yo creo que es algo así. Y yo, por ejemplo, lo que tú dices, yo tengo en mi teléfono móvil, tengo un grupo de WhatsApp, tuve con No solo es Citra Azul, con la novela, y después lo tengo con el de En algún lugar de Babilonia, que es el blog, que es el libro que saldrá, y con la segunda novela. Tengo un grupo de WhatsApp donde estoy yo sola, y es que se me van ocurriendo reflexiones y las voy anotando. Has dicho antes algo que me ha parecido interesante y tiene que ver con el libro. Y es la diferencia entre la salud tradicional, que es digamos, que el concepto médico, la medicina tiene un concepto de la salud, y luego hay otro concepto de la salud que viene un poco del mundo oriental, ¿no? Creo que el libro refleja un poco también esas reflexiones que has comentado, y, y bueno, un poco que nos cuentes también en el libro cómo has querido transmitir esa idea, ¿no? De la salud como enfermedad a la salud como, podríamos decirlo, como el bienestar, ¿no? Emocional, espiritual. Claro, pues la novela es una novela psicológica. Entonces, precisamente intenté como llevarlo a cada extremo, esa noción de medicina occidental y medicina oriental, por decirlo así. Y están con 2 personajes clave. Está la psiquiatra, en un momento hay una psiquiatra en un hospital, y esa psiquiatra obviamente es una caricatura, ¿vale? Yo, pues eso, con mi trabajo y tal, he conocido a psiquiatras. De hecho, una de mis mejores amigas es psiquiatra y la adoro, ¿no? Pero bueno, pues era esa psiquiatra que la idea de la protagonista, porque claro, está narrado en primera persona, Deva, la protagonista, es quien lo narra, y entonces Deva se siente catalogada, archivada, como una rata de laboratorio, en el sentido de que la están mirando con lupa, y así pues esa sensación de distancia con la persona y de sentirse ajeno, ¿no? Y entonces eso está así como bastante pues marcado en ese personaje. Y después tenemos a Niu, que es un personaje importante, que es de hecho con ella con la que hace este cuadro que es portada a la novela. Y Niu es simplemente una pintora, pero tiene raíces orientales, y claro, ahí refleja ese sentido de te acompaño, yo soy una persona como tú,
y te quiero acompañar en ese camino y no te veo extraño, no te veo como tú eres el que tiene una patología y yo no. Es como tú eres una persona y yo también. Y juntos vamos Vale. a... Sí, porque para que la gente no entienda un poco el libro, está Nora y Deva, que me gusta porque es como la personalidad, dos personalidades contrapuestas, como el yin y el yang, que luego ya nos vas a comentar. Viajan de Extremadura a Francia y bueno, y en busca de una nueva vida, y ahí le ocurren cosas en el cual va a descubrir, sobre todo Deva, que es la protagonista, la que has comentado esta experiencia, pues un nuevo yo, ¿no? Y hay una frase que te lo quería comentar que me ha gustado, me gustó, que decía, la tengo aquí: estuve viviendo una mentira durante toda mi vida y tardé 6 días en darme cuenta. Quiero que nos hables un poco de eso. Pues genial, porque la novela, de hecho, es en 6 días. 6 días y además de inicio del día, la novela empieza desde que Deva se despierta y acaba el sexto día. O sea, son 6 días contados así lineales. El único paso que tiene es que al principio está, que de eso de lo que me hablas, está la carta. Empieza la novela con una carta que es muy importante, que es la carta de Deva a Nora, ¿no? Y esa carta la escribe el sexto día, que es el 6 de abril, si no me equivoco. Entonces, empieza con la carta en el sexto día y después de la carta empieza la novela en el 1 de abril, en el primer día. Entonces, es precisamente eso, como que tú sigues unos patrones que te han enseñado, lo que hablábamos antes, cómo relacionarse, cómo comportarse, qué objetivos perseguir en la vida, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y entonces, en el momento en el que tienes un cambio así radical, por ejemplo, para mí fue también lo de irme al extranjero, pero puede ser pues, lo que le pasa a Deva, que está en la sinopsis, se puede decir, que es coma, ¿no? Sí. Entonces, o que se te muera un familiar, cosas así graves que te hacen como un electroshock y entonces empiezas a replantearte realmente qué es lo importante para ti, sin que te hayan impuesto cómo hacer, replantearte lo que para ti y tu propia visión. Y entonces eso es lo que se quiere decir en esa frase, que como siguiendo los patrones impuestos estás como viviendo una especie de, te estás adaptando a un patrón que no quiere decir que eso sea la forma de mejor vivir la vida para ti. Hay veces que decimos, bueno, pues está a la orden del día, ¿no? Los padres que nos dicen lo que tenemos que estudiar. Eso es como un momento que te replanteas un poco tus patrones y de ahí va la frase. Sí. Y también lo que comentabas de Deva y Nora, del yin y el yang, efectivamente. Deva sería más el yin, que es como la parte más pasiva, más retraída, menos expresiva, más de reflexión interna, más de quietud, o sea, de estar... y Nora es la parte más expresiva, más de acción antes que pensar, Extrovertida. extrovertida, exactamente, más de adrenalina. Ya Nora es la que hace que se meta en una situación complicada, que es la que le hace a Deva después de estar en coma. Entonces, Nora es la parte más adrenalina, más primero actúo y después reflexiono. Y Deva es más pienso, luego existo. ¿No? Deva es más pienso y después... Más reflexiva, más introvertida. Pues Sí, me ha gustado ese choque de personalidad entre Nora y Deva. Sí, suele pasar mucho eso y de hecho pues hay gente que también va buscando como que necesita, y esto también es una reflexión de medicina oriental, como que necesitas también esa otra parte dentro de tu vida. Y eso es el yang, y es por eso que cada uno tiene un punto del otro color. Es como que la hiperactividad necesita calma para equilibrarse y la calma necesita actividad
pues para motivarse, Ujú. Y entonces ahí entre Deva y Nora está reflejado el yin y el yang y la necesidad el uno del otro. Sobre la filosofía taoísta que nos has comentado, eh, ¿cómo, no sé, cómo te despierta esa curiosidad por esa filosofía o esa forma de ver el mundo? Sí, pues fue todo pues en el 2017, yo con mis Ujú, reflexiones y tal, y no sé cómo me puse a buscar terapias alternativas. Bueno, ya estaba un poquito despierta pensando en ese tipo de opciones, ¿no? ujú, Y entonces terminé en acupuntura y en un colegio que además es un colegio muy bueno y yo no sabía nada, además estaba todo en francés. Yo, claro, 2017 llevaba 2 años ahí, en dos ujú, años un idioma como el francés lo maneja más o menos. Y bueno, pues fue algo como que me dijo, no sé, me empezó a llamar mucho la atención la acupuntura y tal, y además fui a hacer un día de prueba en el colegio y ujú, después la directora se puso en contacto conmigo, me llamó por teléfono y me dijo, oye, ¿qué te ha parecido? Tal. Y esa llamada también fue, mira, todo va de llamadas, ¿sabes? ujú, Llamadas importantes que cambian la vida. Pues esa llamada también me motivó y dije, venga, vale, me lanzo, porque claro, para mí era comprometerme 4 años más en Suiza. Yo digo, si ujú, empiezo algo así, lo acabo. Y eran 4 años de formación. Entonces, para mí era una decisión importante. ujú, Entonces fue entrar en el colegio y los primeros cursos son de taoísmo. Y yo cuando participé a estos cursos, yo tenía los ojos como platos. Digo, madre mía, que me están explicando con una filosofía ujú, precisamente donde yo estaba llegando a raíz de las reflexiones con mi profesor de filosofía. Entonces, que de hecho una de las ideas taoístas, ujú, y es algo que yo había llegado ya con mi profesor, es la idea del vacío. Es lo que está reflejado, bueno, hay que leer la novela, pero entre ujú, los dos azules hay un espacio vacío. ujú, Y esa idea está en el taoísmo. Y claro, yo cuando me explicaron eso en clase digo, no me lo estoy pudiendo creer. O sea, y ujú, fue así. Fue, lo iba buscando yo, pero llegó sin haberlo planeado. ujú. Y que quería preguntarte también sobre el destino, porque creo que como que nuestra vida está escrita o somos responsables en verdad de lo que nos pasa. A ver, no lo sé, eso forma parte de las cosas que no sé y que no me preocupo en tener la respuesta ahora mismo, que es Ujú, algo que de hecho eso es mucho de la filosofía oriental, que por ejemplo lo típico que vemos escenas de que te dicen limpia la pared ujú, y tú estás como diciendo, ¿por qué le eches todo pues no te preguntes por qué, tú sigue limpiando la pared y lo sabrás, ¿no? ujú, Y eso es precisamente también, como está escrita, el fin del libro está escrita así en ese sentido. ujú, Entonces, ese forma parte de las cosas que no sé. El tema de las señales, por ejemplo, también, que va así con la idea del destino y tal. No lo sé, pero mira, yo cuando estaba viniendo desde Suiza, porque claro, yo la mudanza, ujú, ayer hizo una semana que estoy aquí en Valencia. Bueno, pues yo la mudanza la he hecho en coche. He alquilado una furgoneta y me he traído todas mis cosas desde Lausanne, desde Suiza, hasta Valencia. Pero antes es que había tenido que ir a buscar el coche a Barcelona. Bueno, en una semana me he hecho más de 3.000 kilómetros. Bueno, ujú, ujú, pues en mi trayecto de Lausanne hacia Valencia, claro, yo estaba yendo hacia el oeste, ¿vale? Con mi furgoneta. Entonces, ujú, cuando estaba la puesta de sol, yo era autovía y puesta de sol. Y era eso impresionante. O sea, yo ujú, estaba con mi coche, con mis cosas y la puesta de sol así, pero una puesta de sol. Y de repente, bueno, yo tengo una planta aquí a mi derecha en el asiento del copiloto porque era ujú, una señora palmera que de hecho quien me siga por Instagram lo habrá visto. sí. Y entonces justo vi como un haz de luz así que se perdió y me Ujú, llamó la atención y digo, hostia, que ha sido una estrella fugaz lo que acabo de ujú, ver. Y digo,
Y yo en ese momento, claro, me acordé de lo de las señales y digo, pero bueno, pero no sé realmente si hay señales, no hay señales o si están interpretadas, si están un poco Ujú. condicionadas por nuestros deseos, ¿no? Pero en cualquier caso, pues, ¿qué es lo que ponía en el post de Instagram? En Sí. cualquier caso, esa visión me dieron todavía más ganas de seguir en ese camino. Y qué guay, joder, que vi que era una zona de autovía súper, vamos, impactante el paisaje y muy bonito. Es que además fue en un momento que yo subí como una montañita y estaba Ujú. bajando, Todo en y su vida, entonces ¿no? sí, sí, en modo serpiente de luz, de coche, ¿sabes? Ujú. Sí, sí, es muy bonito. Qué Ujú. guay. Me has comentado al principio que tienes ya proyectos con el libro y con otros proyectos bueno, cuéntanos, no voy a ver qué proyectos tienes. Vale, pues a ver, ya en la segunda edición de No solo existe el azul Ujú. va en estos primeros meses del año. Vale. Eh, Después tengo el segundo libro que es En algún lugar de Babilonia, con Ujú. título va a tener un añadido porque los relatos van a tener un añadido. Este libro sí que lo quiero publicar por Amazon precisamente porque es algo que ya está público en mi blog. Ujú. Entonces Amazon me permite poner un precio más bajito y tal. No quería que la gente pagara mucho por algo que ya está a disposición, ¿no? Aunque yo le Ujú. voy a dar un añadido que le va a dar mucho más peso. Y esto es tanto la segunda edición como en algún lugar de Babilonia, Ujú. lo voy a llevar al market. Hay un market en Barcelona el 14 de mayo Ujú. eh, y ahí estaré. De hecho, voy a leer también un poema en la sala de conferencias Ujú. y ahí estaré yo en el market con una mesa pues con estos dos libros. Ujú. Y después tengo en mente la segunda novela eh, que, bueno, yo estuve pasando muchas ideas por mi cabeza y al final esa me interesa mucho. Ujú. Y porque yo parto como de una reflexión, siempre hay una reflexión Ujú. y la historia viene después. Para Ya. mí tiene que haber algo así que me interese ir en profundidad, algo que me interese reflexionar, una reflexión así que yo quiera aportar realmente. Yo precisamente cuando voy a ver películas, Ujú. yo cuando decido qué película ver es la que yo crea que me va a aportar o unas emociones o una reflexión. Ujú. Si voy a ver solo acción por acción, bueno, pues me puede entretener Ya. un rato, ¿sabes? Y eso Sí, que a tengo un mí es... mensaje. Entonces, bueno, la segunda novela, eso ya me va a llevar más tiempo, porque ahí hay, espero que no 4 años, como No solo existe el azul, ¿Mm? pero sí que lleva más tiempo. De hecho, llevo con ella desde principios del 2021, dándole forma a Ujú. la idea. Bueno, pues estaremos encantados de tener noticias, ya nos irás contando. Y bueno, Bárbara, que mucho éxito con los proyectos que vas teniendo, que estamos en contacto. Y voy a dejar aquí también, como he comentado, tanto el blog, que la gente eche un vistazo y te siga, y el Instagram, ¿vale? Ah, pues bueno, gracias a todos por estar aquí, gracias a ti, Jorge. Estoy Mm. súper contenta. Es la primera vez que hago una entrevista con un psicólogo y me Ujú. parece que es el lugar indicado para hacer esta entrevista de este libro, porque es eso, una novela psicológica y hay que valorar la esencia de este libro y tú lo has hecho y bueno, pues muy agradecida. Así es que claro, estamos en contacto. Yo la verdad me ha gustado mucho y es un libro además que eh, van ocurriendo acontecimientos que te van atrapando y es una lectura muy amena, muy liviana. Pues Bárbara, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y que seguimos en contacto y oye, encantado de tener una segunda entrevista para esa segunda edición, esa segunda parte. Perfecto, será un placer. Muchas gracias.